Bendiciones, bienvenidos a un episodio más de el podcast Firmes en la Fe. Como ustedes saben, en días nosotros vamos a estar celebrando la Pascua. Es una festividad anual que nosotros los cristianos, para nosotros, es de mucha importancia y relevancia. ¿Por qué? Porque el día de la resurrección o el día de la Pascua, como se le conoce, es el día que nosotros los cristianos conmemoramos el sacrificio de Jesucristo en la cruz, pero también que Él venció a la muerte, que Él resucitó de entre los muertos. Así que para el pueblo cristiano, el día de la Pascua o el domingo de resurrección significa victoria, significa vida eterna y significa salvación, que Jesús venció a la muerte, que Él está vivo, que se levantó al tercer día y gracias a su resurrección, todo lo que nos ponemos nuestra fe en Él, recibimos salvación. También recibimos libertad, liberación espiritual del pecado, ¿verdad? Para nosotros poder tener esa libertad en Cristo Jesús y poder cumplir con el propósito y la asignación, ¿verdad? Que Él nos ha enviado y que ha predestinado aún desde la eternidad. En el hebreo, Pascua significa Pesach, o que significa, ¿verdad? No sé si lo estoy mencionando bien, pero significa salto o paso. ¿Por qué? Porque la palabra alude directamente a la historia de origen. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, está dividida entre dos pactos. Está dividida entre el antiguo pacto, que se le conoce el Antiguo Testamento, y el nuevo pacto o Nuevo Testamento, que es cuando Jesús vino a la tierra y muchas cosas cambiaron con la llegada del Mesías. Por eso yo siempre que tengo la oportunidad y disipulo a las muchachas, yo les digo, o a cualquier otra persona, mi consejo es comienza leyendo las escrituras por los evangelios, porque hay muchas cosas que cambiaron, pero es muy importante que nosotros conozcamos la historia de origen. Es muy importante que nosotros también conozcamos el antiguo pacto y cómo Dios trató con el pueblo de Israel. Así que hubo un suceso, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel, ellos fueron esclavos en Egipto y estuvieron muchos años allá. Así que cuando nosotros leemos, vemos como Dios levantó a Moisés como un libertador en el pueblo, pero lamentablemente Faraón no quería dejarlos ir. Él no quería, así que como él se resistía, a pesar de que Moisés insistió bastante, Dios envió unas plagas. Y eso es lo que nosotros conocemos como las 10 plagas de Egipto. Vemos como Dios utilizó a Moisés, utilizó a su hermano Aarón para enviar todas estas plagas. Pero la última plaga, o sea, la 10ª plaga, fue la muerte de los primogénitos. Y fue la que marcó realmente el inicio de la celebración de la Pascua. Porque en ese momento Dios les dijo que ese mes iba a marcar el inicio de algo muy importante para el pueblo de Israel. Y Él les dio unas instrucciones. Cada familia tenía que tomar un cordero y Dios les dio las especificaciones de cómo tenía que ser ese cordero, ¿verdad? Y dice que el día 14 del mes todos debían de sacrificar ese animal al caer la noche. Dice que debían de hacer la carne. Dios es un Dios muy detallista. Cuando usted lee esto, Dios no pasó por alto ningún detalle. Él les dio todas las especificaciones y les dijo que la sangre de ese animal sacrificado tenían que ponerlos en los dinteles o en los postes, en el dintel de la puerta. Así que cada uno de los israelitas tenía que hacer esto, porque eso iba a distinguir los hogares de los israelitas que estaban confiando en las promesas de liberación por parte de Dios. Y eso está en el libro de Éxodos, capítulo 12 del 11 al 14. Dice, comerán el cordero de este modo.
con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentran, pues al verla pasaré de largo. Y así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarlas. El pueblo judío celebra esta fiesta por 7 días. Nosotros celebramos que fue Jesús, ese cordero, ¿verdad?, que el Señor nos envió para derramar su sangre como sacrificio. Así que ya nosotros no tenemos que sacrificar ningún cordero, porque ya Jesús lo hizo todo por cada uno de nosotros. Nosotros lo único que necesitamos es creer con todo nuestro corazón que así como está escrito en la palabra, cada promesa de Dios a través de Jesucristo, que es el Mesías, es cierto. Y cuando nosotros declaramos nuestra fe, y no solamente la declaramos, sino que nosotros vivimos según la palabra de Dios y vivimos en obediencia, la establecemos en nuestra vida y caminamos según las promesas de Dios, nosotros tenemos total libertad, somos libres del pecado, somos libres para adorar al Señor, somos libres para servirle y vamos a obtener salvación y vida eterna. Así que quiero hablarte que fue la última cena, porque en los últimos días de Jesús, precisamente se estaba celebrando esta fiesta de los panes sin levaduras o la fiesta de la Pascua. Y en la última cena que él tuvo con sus discípulos, él instituyó lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, como la cena del Señor o la Santa Cena. Y dice que durante su última cena Jesús compartió el pan y el vino con sus discípulos. Ciertamente hay muchos detalles que quizás por el tiempo yo no te voy a poder explicar aquí, pero yo te invito a que tú leas la palabra del Señor para que tú puedas entender la importancia de lo que nosotros como hijos de Dios celebramos, conmemoramos. Es un tiempo donde nosotros estamos, ¿verdad?, conmemorando el sacrificio de Jesús en la cruz. Y dice en Lucas 22, 14 al 20, cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Luego Jesús en esa misma cena les avisó a los discípulos que él iba a morir en la cruz por ellos y que su sangre iba a ser derramada. El sacrificio de Jesús simboliza el cordero que habían comido durante la Pascua por muchas generaciones. Mira cómo todo se entrelaza. ¿Usted cree que fue casualidad que en los mismos días de la celebración de la Pascua judía esto sucediera? Dice que su sangre, la sangre que habían untado los israelitas en los dinteles en Egipto para que sus primogénitos no murieran, así como la sangre del Cordero Pascual, ¿verdad?, evitó que los primogénitos murieran, ¿verdad?, los hijos del pueblo murieran físicamente. La sangre de Jesús hoy nos hace libre de la muerte espiritual a todos los que ponemos nuestra fe en Él y lo recibimos como Señor y Salvador. Pero Él no se quedó muerto.
El milagro tan maravilloso es que Él resucitó al tercer día y eso es lo que nosotros como cristianos celebramos, conmemoramos. Y no lo podemos pasar por alto, porque gracias a su resurrección, sus hijos, nosotros recibimos la vida eterna. Y esto es lo que nosotros celebramos en la Pascua. No es ir a recoger huevitos de colores, no es que un conejo escondió y puso sus huevitos para que nuestros hijos vayan a buscar y encontrar huevitos. Esto no es la verdadera historia, no es la raíz de la Pascua. La Pascua significa resurrección, victoria, vida sobre la muerte. La Pascua significa salvación para todo el que cree no se pierda y tenga vida eterna. Porque gracias a su muerte y a su resurrección, todos los que pongamos nuestra fe en Él vamos a poder vivir y vivimos en esperanza y con la certeza de que nos espera una nueva vida, una vida que es eterna. La Pascua, el día de resurrección, no es un día de festividad más, como muchos que lamentablemente bajo ignorancia lo tienen y se van a celebrar o simplemente se van de paseo y lo toman como unas vacaciones. Y es por eso que en mi espíritu yo sentí la necesidad de explicarte y darte un poco más de contexto. Ciertamente, en lo que yo te estoy hablando no están todos los detalles, pero yo te invito a que si tú eres un hijo de Dios, tú te empapes de la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de que Jesús es el Cordero inmolado. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios encarnado, es el Mesías que el pueblo de Israel no recibió. Pero Dios es un Dios tan perfecto, es un Dios tan estratégico, que Él hizo todo con un propósito, ¿sabes? Porque si en aquel momento el pueblo de Israel recibía a su Mesías, hoy tú y yo no tuviéramos salvación. Hoy tú y yo no pudiéramos recibir el milagro que fue para todo aquel que crea en Jesús y que le quiera seguir, que quiera tomar su cruz diariamente y seguirle. Y a pesar de las dificultades, a pesar de los procesos de las aflicciones, no nieguen su fe en Él, sino que permanezcan firmes, creyendo que un día Dios nos va a compensar, como lo que dice aquí escrito, con la vida eterna, con la salvación. Así que Jesús es el Cordero inmolado y eso es lo que tú y yo hoy celebramos. Claro, Dios tiene un plan para el pueblo de Israel, hay un plan de restauración para ellos. Por eso tú y yo como hijos de Dios, que hemos conocido la verdad, debemos de orar por ellos, debemos de bendecirlos, porque Dios todavía tiene un plan con ellos. Hay un plan con ellos para el último tiempo. Dios va a restaurar a este pueblo y nosotros pertenecemos. Ellos son las raíces, ¿verdad? Y nosotros somos las ramas insertadas en el olivo. Así que, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha, aleluya, y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Primera de Pedro 1 del 18 al 21. Jesús resucitó de entre los muertos. Nosotros conmemoramos ese sacrificio, pero hoy Él vive
y está sentado a la diestra de Dios Padre, y hay un plan de salvación, y Él va a volver por su iglesia, Él va a volver por sus hijos, y Él tiene un plan de restauración con el pueblo de Israel. Así que a nosotros nos corresponde seguir caminando firmes. Yo te invito a que tú, si te congregas en un lugar, tú vayas a la iglesia este domingo, porque todas las iglesias van a conmemorar con la Santa Cena, como Jesús hizo con sus discípulos, partió el pan y repartió vino en conmemoración o en simbología, ¿verdad? Eso simbolizaba el cuerpo de Cristo, el pan, y el vino, la sangre que sería derramada en el sacrificio en la cruz. Así que yo te invito a que tú visites la iglesia y que si tú no te congregas, tú comiences a hacerlo, ¿sabes? Así como nosotros podemos ver, Jesús no andó solo en su ministerio. Jesús escogió a 12, los preparó y luego los envió porque sabía que esos 12 iban a buscar a aquellos que ya desde la eternidad Dios sabía que iban a creer en el sacrificio de Jesús, que iban a creer en Jesús como el Mesías y a través de él iban a recibir la salvación. Y yo sé que tú que estás escuchando este podcast hoy eres uno de ellos. Invita a una persona, invita a tu familia, llévalos a la iglesia para que ellos puedan escuchar también el mensaje de la buena noticia del Evangelio de Jesucristo. Jesús murió en la cruz, pero la palabra dice que al tercer día su cuerpo ya no estaba en la tumba, él estaba resucitado y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Así que yo espero que esta palabra sea de bendición en tu vida y que tú puedas compartirla con alguien más. Este podcast es auspiciado por Vestida de Gracia Boutique. Nos puedes seguir por las redes sociales Instagram y TikTok como Vestida de Gracia Boutique y también nos puedes conseguir en la página web www.vestidadegraciaboutique.com. Quien te habla es Jennifer Gracia y este podcast se llama Firmes en la Fe.